El problema 1.73 plantea un ejercicio donde se tienen 4 desplazamientos, 4 vectores, 3 de ellos son conocidos, el vector A, el vector B, el vector C. Preguntan por un cuarto desplazamiento que origine que se regrese al punto de inicio. Esto es, que el vector resultante sea igual a 0. El primer vector tiene una magnitud de 180 metros, dirigido hacia el oeste. El segundo vector, el que llamaremos vector B, tiene una magnitud de 210 metros a 45 grados. Usted lo puede decir como el sureste, o también puede decir a 45 grados hacia el este del sur. El vector C a 30 grados hacia el este del norte. Miren que empieza en el este y va hacia el norte, con una magnitud de 280 metros. Los 3 vectores son conocidos. Piden el cuarto vector de manera tal de que se regrese al punto de inicio. Regresar al punto de inicio es que la resultante sea igual a 0. Sacamos las componentes rectangulares de cada vector, el vector A, el vector B y el vector C, y entonces aparecen acá las componentes rectangulares. Esto es, AX es menos 180 metros porque todo está dirigido hacia el eje negativo de la X. A sub Y no tiene componentes en X. Obsérvese que este vector no tiene componentes en el eje Y. Todo está dirigido hacia el eje negativo de las X. B sub X se saca como 210, que es la magnitud por el coseno de 45, y B sub X, la componente en el eje X, será 210 por el seno de 45. Aquí tenemos la operación, entonces tenemos que B sub X dio 148 y B sub Y da menos 148,49. Ambos son iguales, pero B sub X es positivo, va hacia la derecha, B sub Y es negativo, va hacia abajo. Y lo mismo hago para C. El vector C será multiplicar 280, que es la magnitud, por coseno de 30 me dará la componente en Y, me dará esta componente de acá. O sea que la componente en Y es 280 coseno de 30 y la componente en X será 280 seno de 30. La componente en X da 140 y la componente en Y da 242. Es más grande la componente en Y que la componente en X porque las proyecciones dan a entender que este vector de acá es mucho más pequeño que la proyección en Y. Con eso en mente planteo que el vector, la componente en X de D no la conozco, la componente en Y de D no la conozco. Sumo las componentes en X, menos 180, aquí está, más 148,49, aquí aparece, más 140, más de X, y me tiene que dar 0, porque acuérdense que la condición es que la resultante de 0, de la resultante en X es igual a 0. ¿Y cómo se saca la resultante en Y? La resultante en Y se suman las componentes en Y, 0, menos 148, más 242, más de Y igual a 0. De estas dos ecuaciones, de la primera despejo de X me da menos 108,9, de la segunda despejo de Y da menos 93,51. Quiere decir que el vector D será un vector en el tercer cuadrante porque ambas son negativas, ambas componentes son negativas, entonces será un vector en el tercer cuadrante. Quiero saber la magnitud, entonces aplico Pitágoras, elevo las componentes al cuadrado y le saco raíz cuadrada de la suma de las componentes. La resultante, o D en este caso, que es el cuarto desplazamiento, será 143,53 como magnitud, y la dirección será dividir la componente en Y sobre la componente en X, tangente a la menos 1, y obtengo 40,65 grados. El vector que se obtiene acá entonces está haciendo un ángulo de 40,65 grados. Esta es la respuesta, y este vector me garantizaría a mí que cuando se sumen los 3 vectores conocidos con este vector da como resultado 0, porque impusimos las condiciones a las resultantes.